Muy bien. Sí. Bueno, mis queridos, damos gracias al Señor por lo maravilloso que es al concedernos un día más, ¿verdad? El pasaje de hoy, donde leyó bien nuestra hermana Marjorie, como que nos pone en una situación que nos hace reflexionar que el día a día está lleno de momentos que requieren manejarse de una manera sabia, ¿verdad? Momentos que requieren manejarse sabiamente. Sin embargo, hay días donde, aparte de las situaciones normales del día a día, hay días que traen situaciones muy especiales que requieren de una sabiduría muy especial porque presentan situaciones donde no sabemos qué hacer. Una enfermedad terminal, una crisis repentina, una situación que pone en riesgo nuestra vida, qué sé yo. Y aquí es donde nosotros nos preguntamos qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Nuestro Dios bondadoso conoce a la perfección nuestras limitaciones. Y por eso, para esos días y para esos momentos donde nosotros no tenemos la respuesta al qué hacer, el Señor nos ha dejado una herramienta, un instrumento del cual podemos echar mano para que sea Él el que nos guíe, para que sea Él el que nos dirija, para que sea Él el que nos muestre. Y por supuesto, ese instrumento es la oración. A través de la oración el Señor ha prometido respondernos. ¿Sí creen ustedes eso? Por allá en Santiago capítulo 1 versículo 5 hay un texto muy conocido, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y la promesa que nos da allí es: el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Esa es la promesa del Señor. Es decir, que para esos días donde nosotros nos enfrentamos a situaciones en las que no sabemos qué hacer, la provisión del Señor ha sido la oración. Saben, mis queridos, una situación inesperada, una situación compleja es la que está viviendo Daniel en ese capítulo que vamos a leer hoy o que vamos a estudiar hoy y que ya leímos hace un momento. El rey Nabucodonosor, con una ira descontrolada, en un arrebato de enojo sin precedentes, ha ordenado que maten a todos los sabios del reino, y dentro de esos sabios le cae la orden de muerte también a Daniel y a sus amigos. ¿Qué puede hacer este jovencito de escasos 18 o 20 años si quien dio la orden de matarlo es el hombre más poderoso de la tierra? ¿Qué puede ser este cautivo si quien dio la orden de que le cortaran la cabeza era el rey del imperio más poderoso de esa época? Lo que él podía hacer, mis queridos hermanos, es lo mismo que podemos hacer usted y yo: orar con fe. Orar con fe a nuestro Dios. ¿Saben? Daniel conocía a la perfección el alcance del poder de Nabucodonosor. Pero la razón por la cual él no entra en crisis es porque más que eso, Daniel conocía quién le había dado ese poder a Nabucodonosor y quién lo había puesto allí. Porque si hay algo más poderoso que hablar con el administrador de una empresa, es hablar con el dueño de ella, ¿no lo creen? Y Daniel sabía que Nabucodonosor era poderoso, pero por una razón era Nabucodonosor poderoso. ¿Por cuál razón?
porque era Dios el que lo había puesto allí. Por esa razón es que él decide, hermanos, acercarse a Dios con confianza y pedirle misericordia. En palabras sencillas, por esa razón es que él se acerca para orarle a Dios. Mis queridos, él estaba convencido de algo, y esa es la enseñanza que vamos a tener para el día de hoy. Daniel estaba convencido que Dios interviene en los asuntos humanos como respuesta a la oración de fe. Daniel estaba convencido que nuestro Dios está en los cielos, pero que Él gobierna la tierra. Y Él interviene en los asuntos humanos como respuesta a la oración de fe. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender hoy, hermanos? Lo que hoy vamos a aprender, mis queridos, es que el Dios soberano, aquel que decreta todo libremente, aquel que actúa sin pedirle permiso a nadie, aquel que es el único ser libre, el Dios soberano, el único, ha decretado darnos cosas a nosotros. Pero en ese decreto, Él ha establecido que la manera de hacernos llegar esas cosas a nosotros es cuando nosotros doblemos nuestras rodillas ante Él. No estoy diciendo con esto, hermanos, que la oración va a cambiar el plan de Dios. Lo que estoy diciendo con eso es que el plan de Dios es que lo que Él decidió darnos llegue a nuestras manos después de que nosotros hayamos orado. ¿Sí comunico, mis hermanos? Eso es lo que vemos aquí en la vida de Daniel. Y todo el capítulo, hermano, todo ese capítulo 2, tiene una idea principal. La idea principal, hermanos, radica en que con el sueño de Nabucodonosor había que hacer dos cosas. Había que mostrarlo, que quiere decir de qué había soñado, y había que interpretarlo, decir qué significaba ese sueño. Miren, por ejemplo, para comprobar esto, el versículo 5. Respondió el rey a los caldeos: el asunto lo olvidé. Y miren cómo lo pone: si no me mostráis el sueño, ¿y qué? ¿Cuáles eran las dos cosas que tenían que hacer entonces en la palabra de Nabucodonosor? Decirle qué soñó y qué significaba. Esa misma idea está en el verso 6. Y si me mostrares el sueño y su interpretación. ¿Se dan cuenta que está la misma idea? Esa misma idea está en el verso 9. Si no me mostráis el sueño, dice el verso al iniciar, y mírenlo al final, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Y eso es precisamente lo que hace Daniel. Versículo 28, por favor. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Dice Daniel: he aquí tu sueño. ¿Qué significa he aquí tu sueño? Esto es lo que tú soñaste. Pero ahora miren por favor el verso 36. Este es el sueño después de que lo ha dado. También la interpretación de él daremos al rey. Hermanos, ¿cuáles fueron las dos cosas que pidió Nabucodonosor que hicieran con el sueño de él? La primera, que le dijeran que había soñado. Y la segunda, que le dijeran qué significaba eso. Y esas fueron las dos cosas que hizo Daniel, porque el Dios de los cielos le dio entendimiento. Ese capítulo, hermano, podemos bosquejarlo de la siguiente manera, teniendo en cuenta que esa es como la idea que se repite a lo largo de todo el capítulo. Podemos bosquejar el capítulo completo de la siguiente manera. Bueno, no les he dicho. El título de hoy es una respuesta de Dios a la oración. Una respuesta de Dios a la oración. Y entre paréntesis, allí lo tienen en el título, parte 1. Porque si hay parte 1, hay parte 2. ¿Verdad? Entonces esta es la primera parte de lo que ha sido titulado una respuesta de Dios a la oración. Y todo el capítulo completo, que gira en torno a esas dos ideas con el sueño, decir que había soñado, decir qué significaba el sueño, lo podemos bosquejar de la siguiente manera. En los versículos 1 al 13, lo que se muestra es que los sabios no pueden mostrar ni interpretar el sueño. Los versículos
14 al 23, es que Dios le muestra e interpreta el sueño a Daniel, porque la idea se mantiene. Los versículos 24 al 25, al 45, perdón, es que Daniel le muestra e interpreta el sueño a Nabucodonosor. Y en los últimos versículos, que son los del verso 46 y hasta el verso 49, que Nabucodonosor honra a Daniel porque le muestra e interpreta el sueño. Y así lo podríamos bosquejar. Una idea de bosquejo, ustedes saben que hay tantos bosquejos como cabezas que se sienten a pensar. Esta es una de las muchas posibilidades. Pero la idea, hermanos, gira en torno a que lo que había que hacer con el sueño era mostrarlo e interpretarlo. Los sabios no lo pudieron hacer. Dios sí lo pudo hacer. Por eso Daniel se lo dijo a Nabucodonosor. Y como resultado, Nabucodonosor promovió, exaltó, qué sé yo, la palabra que ustedes quieran colocarlo allí, honró a Daniel. Mis queridos, pero hoy, como es parte 1, vamos a mirar solamente los primeros 2. ¿Listo? De eso vamos a mirar los primeros 2, porque la lectura la hizo la hermana hasta el versículo 23, indicándonos hasta dónde vamos a llegar hoy si nuestro Señor Jesucristo no viene en estos minutos. Porque si viene, qué rico. Hermanos, en primer lugar, los sabios no pueden mostrar ni interpretar el sueño. ¿Cómo se da toda esta historia? Fíjense ustedes y me van a ayudar a mirar cómo se desarrolla este primer punto. ¿Cómo es que se llega a la conclusión de que los sabios no pueden mostrar ni interpretar el sueño? Lean ustedes, por favor, los versículos 1 y 2 y notemos qué hizo Nabucodonosor. Por favor, versículos 1 y 2, a la voz de 3 bien fuerte. 1, 2 y 3. Muy bien. Lo que hizo Nabucodonosor aquí, hermano, fue que reunió a los sabios. Ahora, yo quiero que miremos algunas cositas de allí. Dice al inicio del verso 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Los babilonios tenían una costumbre diferente de contar los años de un rey. Para los babilonios, óigame bien esto, para los babilonios el primer año de reinado no se contaba, sino que le llamaban el año de la inauguración. Ojo con eso. De tal manera que el primer año que el rey pasaba al mando le llamaban el año de la inauguración. El segundo año entonces era para ellos el año primero. Y el tercer año era para ellos el año segundo. ¿Por qué les explico esto? Porque el versículo 1 nos dice en el segundo año de Nabucodonosor. Les quiero preguntar a ustedes, teniendo en cuenta entonces que ellos al primer año le llaman el año de la inauguración, ¿cuántos años en el poder llevaba Nabucodonosor? 3 años. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando él trajo los cautivos de Babilonia, le dijo a las Penaz, tráeme a unos jóvenes de los cautivos y los vas a entrenar ¿por cuánto tiempo? 3 años. Y al finalizar el capítulo 1 nos dice que él le hizo la evaluación a esos jóvenes y los halló que eran 10 veces superiores. ¿Después de cuánto tiempo? 3 años. ¿Qué indica esto, mis queridos? Por ponerlo en términos de nosotros, Daniel estaba en la Universidad de Babilonia, la universidad más avanzada de esa época. Cuando se da este asunto de que el rey manda a matar a todos los sabios de Babilonia, Daniel era un recién graduado, para que lo comprendamos mejor. Este recién graduado es el que está aquí, para que lo entendamos bien. Ahora, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, miren lo que dice.
tuvo Nabucodonosor, ¿qué? Sueños, singular o plural. Y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño, singular o plural. Bien. Hermanos, esto nos viene hablando aquí de esos sueños que quitan el sueño. ¿Les ha ocurrido a ustedes de pronto que tienen el anhelo de hacer algo, la ilusión de hacer algo y eso no los deja dormir? Eso fue lo que le ocurrió a Nabucodonosor. Pero ojo con la frase que aparece allí, se perturbó su espíritu. La palabra se perturbó su espíritu quiere decir que Nabucodonosor estaba en una ansiedad grandísima. Él cayó en una ansiedad grande porque él quería saber cuál era el sueño. Verso 2. Hizo llamar el rey. ¿A quién hizo llamar? A los primeros que hizo llamar. ¿Quiénes son? Los magos, que quiere decir los sabios. ¿A quién más? Que quiere decir los que contemplaban los cielos mirando el comportamiento de los astros para poder predecir. ¿A quién más hizo llamar? A aquellos que usaban la magia y el exorcismo por medio de contacto con seres sobrenaturales. ¿Y a quién más hizo llamar? A los caldeos, que quiere decir una casta sacerdotal de hombres sabios. Él hizo llamar a lo mejor de lo mejor, y fíjense ustedes, para que le explicasen sus sueños. Vuelve a aparecer en plural. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Pero, ¿qué fue lo que hizo Nabucodonosor con estos magos y caldeos? Pues resulta, mis queridos, que Nabucodonosor venía teniendo cierta inquietud que le hacía pensar que los sabios no eran tan sabios, sino que se estaban comportando más bien como palabreros que lo embolataban a él. ¿Cómo le diríamos en buen colombiano o en buen antioqueño a una persona que se las quiere hacer de sabio, pero nada más un embolatador ahí? Un culebrero, un cuentero. Eso era lo que estaba pensando el rey Nabucodonosor. A mí se me hace que esta gente como que me la está haciendo. Porque Nabucodonosor era iracundo, se enojaba fácilmente, pero bobo no era. Era un estadista, un militar, un administrador, un estratega de lo más avanzado. Y él como que dice, estos me quieren meter los dedos a la boca. Y encontró la oportunidad. Aquí está, los voy a coger si saben o no saben. Porque ¿cuál era la idea que ellos comunicaban, estos magos, sabios, astrólogos? Que ellos tenían contacto con los dioses y que los dioses a ellos les daban a conocer cosas que los demás hombres no conocían. Y Nabucodonosor dice, bueno, aquí está. Por eso, hermanos, después de que Nabucodonosor reunió a los sabios, Nabucodonosor probó a esos sabios. Miren ustedes el versículo 3, por favor, si son tan amables. Ayúdenme a leer solo el 3 en voz bien fuerte, por favor. 1, 2 y 3. Bueno, pero estábamos diciendo que el rey habló que tuvo sueños. Pero aquí él no le dice he tenido sueños, sino que he tenido un sueño. ¿Por qué razón? Porque era el mismo sueño, pero presentado muchas veces. Era como que él soñó una parte, se despertó, se quedaba pensando y después cuando medio se dormía otra vez, venía otra parte del sueño y le volvía a quitar el sueño y eso lo tenía él atribulado. De tal manera que el sueño vino varias veces, por eso se dice sueños, pero en esencia era uno solo. Fíjense ustedes, verso 3. He venido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. La NBI lo traduce de esta manera, óiganlo. Tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Nabucodonosor estaba lleno de ansiedad, eso significa perturbar. Nabucodonosor estaba lleno de ansiedad por conocer el significado del sueño. Y el significado del sueño tiene que ver con las cosas que van a venir en el futuro. Y hermanos, esto me hace pensar en cuántas veces el deseo de conocer el futuro
llena de ansiedad nuestro presente. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros caemos en la trampa de que se presenta una situación difícil y comenzamos a generar una preocupación por algo que nosotros no podemos manejar? Y por estar pendientes, ¿qué va a pasar en el futuro? Llenamos de ansiedad nuestro presente. Al parecer, hermanos, la ansiedad en la cual está sumida hoy la sociedad tiene que ver en gran parte con el deseo intenso de conocer el futuro. Saben que a nosotros no nos tiene que quitar el sueño conocer el futuro. A nosotros nos va a cuidar el sueño saber quién domina el futuro. Mis queridos, el futuro, el pasado, el presente, el tiempo que usted quiera, le pertenece solo a Dios, y en las manos de Él su futuro y el mío está seguro. ¿Por qué tiene tanto auge los adivinos, el horóscopo, el tarot, todas estas cosas? Por el deseo intenso de conocer el futuro, como si nosotros pudiéramos dominar el futuro. Hermanos, no podemos controlar el presente. Entonces, no nos afanemos por qué tiene el futuro. Vivamos este presente en una confianza profunda de que aquel que nos amó, que nos creó, que nos salvó y que pronto volverá por nosotros, es el que domina todos los tiempos. Amén. Ese Nabucodonosor, hermanos, se le fue el sueño, porque él quería saber el significado de su sueño. Verso 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, y a partir de estos dos puntos deja de escribirse Daniel en lengua hebrea, y como lo dice aquí, y hasta el capítulo 7, se escribe todo en lengua ¿qué? ¿Por qué es importante esto? Porque la lengua aramea era la lengua franca de la época. ¿Qué significa la lengua franca? La lengua que se dominaba en el mundo conocido. ¿Cuál es la lengua franca para nosotros siglo XXI? No, para nosotros la lengua franca no es el español. ¿Cuál es la lengua franca? El inglés, porque es el que se habla a nivel mundial, ¿verdad? El inglés. Bueno, para esa época el equivalente al inglés era el arameo. Pregúntense ustedes, ¿por qué Dios decide que gran parte del libro que habla del control de Él sobre toda la humanidad, sobre todos los tiempos, decide Él escribirlo en la lengua que era la lengua usada a nivel mundial? Muy bien, para que absolutamente todas las personas entendieran que el cielo gobierna. Para eso, mis queridos. ¿Qué le dijeron los caldeos al rey en lengua aramea? Ayúdenme a leer ustedes después de los dos puntos. 1, 2 y 3. Vamos todos desde los dos puntos. 1, 2 y 3. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, pero se las voy a poner facilitas. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Pero si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Verso 8. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Un alto ahí. La palabra dilaciones, ¿qué significa? Necesitaban ganar tiempo. ¿Cuál era la idea? El rey sabía que esa gente era embolatadora. Y seguramente lo que ellos querían lograr es: tratemos de ganar tiempo para que la ira del rey se baje, y luego de que la ira del rey se baje, lo convencemos de que eso que él pide, eso es absurdo.
Pero Nabucodonosor insistió: si no me mostráis el sueño, ojo, una sola sentencia hay para vosotros. Miren donde está la duda marcada. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar. Miren lo que les digo, Nabucodonosor no era ningún bobo. Él sabe que ellos iban a poder interpretar el sueño solo si podían hacer algo, si sabían cuál era el sueño. Porque si no, después lo iban a acomodar. Yo les he dicho varias veces que a Nostradamus se le atribuye que era un vidente y que adivinaba el futuro. Y una vez me puse a prestarle atención de qué se trataban esas profecías de Nostradamus. Y las profecías de Nostradamus son algo así como chivo negro, perro blanco, edificio gris. Y de ahí interprete lo que usted crea. Los edificios son las torres gemelas y el perro negro es el avión que tenía un perro dibujado en tal parte y lo rojo era acomodar. Y Nabucodonosor tenía esa sospecha de que le estaban acomodando las cosas. Y por eso les dice: ustedes están preparando respuesta mentirosa y perversa. Se suponía que ellos tenían contacto con los dioses. Nabucodonosor quiso probar si era cierto. Versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: oigan lo que dicen los caldeos, porque esta es una verdad. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar el rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Palabras más, palabras menos, ¿qué es lo que están declarando estos sabios? Lo que usted pide está fuera de la esfera humana. Por eso dice los dioses que no es con la carne. Ahora, para ellos eran los dioses, porque Babilonia era la cuna de la idolatría y para ellos todo era Dios. Pero para los que creemos en la verdad de la palabra de Dios, entendemos que no es en los dioses, sino en el Dios único y verdadero. Luego de que el rey reúne a los sabios y prueba que ellos no tenían esa capacidad, ¿qué creen que les vino a los sabios? Hermanos, lo que viene es que Nabucodonosor condenó a los sabios. Verso 12. Por eso el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y miren, buscaron a Daniel y a sus compañeros, ¿para qué? Mal año para graduarse, ¿no? Mal año. Si hubiera sido el año anterior, todavía eran estudiantes, no se catalogaban, ¿verdad? Mis queridos, dense cuenta que el rey tiene un sueño y que los más avanzados de su reino no lo pueden interpretar. Viene la pregunta, ¿por qué? Porque no tenían ninguna conexión con Dios, que es el origen de ese sueño. ¿Saben qué significa eso? Y es lo que nos debe llevar a pensar que la sabiduría de este mundo no puede comprender los planes de Dios. La sabiduría de este mundo no puede comprobar los planes de Dios. Por eso las mentes más avanzadas de la potencia mundial de la época no pudieron con el sueño. Esto es, mis queridos, lo que describe Pablo en el Nuevo Testamento por allá en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, cuando dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Esa es la razón
por la cual a usted le preguntan sus amigos inconversos, ¿pero por qué tiene que ir tanto a la iglesia? ¿Pero por qué tiene que leer tanto la Biblia? ¿Pero por qué tiene que dejar su dinero allá? ¿Pero por qué tiene que orar para todo? Mis queridos, no pretendamos que nuestros amigos no creyentes comprendan lo que Dios pide que nosotros hagamos por ser sus hijos. Así como los sabios de Babilonia no pudieron comprender la voluntad de Dios, hoy en día el no creyente no puede comprender la misma voluntad de Dios. Y si les estoy invitando a no pretender que ellos entiendan lo que usted hace, mucho más les insisto, no rijan su vida por hacer cosas o por dejar de hacer cosas que los no creyentes no entiendan. No dejen de hacerlo. Hagan la voluntad de Dios. Eso, mis queridos hermanos, nos presenta el primer punto donde vemos que los sabios no pudieron ni dar a conocer el sueño, ni mucho menos su interpretación. Pero entra en escena Dios. Entra en escena Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Cuando entra en escena Dios, nos damos cuenta que Dios le muestra e interpreta el sueño a Daniel. Quiero que pensemos en esto, para que el versículo 14 no lo leamos como tan a la ligera. ¿Cuál es la situación para Daniel en estos momentos? ¿Cuál es la situación para Daniel en estos momentos? Eso. Estaba al borde de la muerte. ¿Quién había dado la orden de matarlo? El hombre más poderoso del mundo. Hermanos, si a nosotros cualquier pelagato saca un revólver mogoso y nos amenaza y nos ponemos temblosos, ahora imagínense ustedes que la sentencia venga del hombre más poderoso del mundo. Tengan eso en mente y lean con eso en mente el versículo 14. Entonces, Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Entonces, ¿para qué utilizamos normalmente el entonces? ¿Para qué se utiliza el entonces normalmente? Muy bien. Ahí nos va a llevar a la conclusión de una idea. Hay una sentencia de muerte, por lo cual Daniel habló. Ahora, ¿ustedes creen, mis queridos, que esa es una situación fácil para ponerse a hablar? Ahora, ¿a quién le habló Daniel en el verso 14? ¿Y qué función tenía ese Arioc? Es decir, que Daniel le está hablando aquí a aquel que lo va a matar. Pero ojo las dos palabras que aparecen allí: sabia y prudentemente. La palabra sabia, hermano, es de donde se deriva nuestro término consejo. Y la palabra prudentemente surge de una palabra que significa sabor, es decir, algo rico de comer. Miren la combinación de estos dos. Porque nosotros podemos hablar como un consejero, pero un consejero con ínfulas de grandeza. Yo soy el que sé, pobre ignorante. ¿Cierto? Pero lo que él hace es hablar con una sabiduría de un consejero, pero escogiendo palabras que fueran, permítame esa expresión, sabrosas. No sabrosas a la boca, al oído. Y yo me pongo a pensar, ¿qué carácter tendría Daniel cuando este capitán se toma la tarea de escucharlo? Mis queridos, que Daniel haya hablado sabia y prudentemente nos muestra que él no estaba desesperado.
Él estaba controlado. Él estaba controladito. Pero saben que pensar en esa escena donde aquella persona lo quiere, y miren que no es la primera vez que un alto funcionario lo quiere oír. A él lo había oído ya el jefe de los eunucos. A él lo había oído ya el Melzar, que era el puesto por el jefe de los eunucos. Y ahora aquí lo está escuchando nada más y nada menos que el capitán de la guardia del rey. ¿Y saben qué característica tiene la persona con la cual los demás están dispuestos a hablar? La característica es que esa persona siempre está dispuesta a escuchar. Mis queridos, en muchas ocasiones las personas no desean saber qué tenemos nosotros por decirles, porque antes no les hemos prestado nuestro oído para entender lo que ellos quieren. Y yo les quiero animar a algo, mis queridos. Nosotros tenemos el mensaje poderoso del Evangelio. Y la Biblia nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la Biblia nos dice que ese Evangelio tiene que ser predicado hasta el fin del mundo. Pero ¿saben una cosa? Démosle a los demás el privilegio de ser oídos. Porque cuando nosotros cedamos el privilegio de ser oídos, cuando demos el privilegio de ser oídos, nos ganaremos el derecho de hablar. No les estoy diciendo que nos callemos, todo lo contrario. Lo que les estoy diciendo es cómo actuar de una mejor manera para que cuando hablemos nos presten atención. Escuchemos. Y eso nos dará el derecho de hablar. Por eso cuando la Biblia dice, Daniel habló sabia y prudentemente, eso encierra que él era una persona que estuvo dispuesta a escuchar, que fue una persona que conservó la calma, no se desesperó y por ende pudo hablar sabia y prudentemente. Las palabras del Señor en Lucas 6:45 son de la abundancia del corazón. Entonces, si la boca de Daniel habló con sabiduría y con prudencia, ¿qué había en el corazón de él? Eso mismo. Eso mismo. Eso había allí. Fíjense que el verso 14 fue el que leímos. Verso 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Verso 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. ¿Cómo fue posible que Daniel obtuviera acceso al rey? ¿Cómo logró Daniel este acceso al rey en el verso 16? Porque él no dice que le mandó razón con Arioc. Lo que dice la Biblia es que Daniel entró y le pidió al rey, que es muy diferente. ¿Cómo logró Daniel el acceso al rey? Porque ninguna persona tiene acceso al rey de manera libre. ¿Cómo logró Daniel llegar allá? ¿Saben cómo? Con la misma gracia que el Señor le había dado, este capitán fue y le consiguió allá una cita así. Y sabe, hermanos, que en ese hablar de Daniel me llama la atención la fe. Porque él no dice para ver si le puedo interpretar. Deme tiempo porque seguro yo le voy a dar la interpretación. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Entonces, Dios le muestra e interpreta el sueño a Daniel, pero fíjense que lo que hay previo a eso es que Daniel habla de una manera sabia, lo cual nos deja entrever mucho de su vida y de su carácter. Pero Daniel no solamente habló, Daniel también, mis queridos, oró. Oró. Versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber al rey lo que había.
Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías. ¿Quiénes eran ellos? Sus compañeros, para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Tan pronto él sale de la corte del rey, ¿qué es lo primero que él hace? Antes de orar, busca a los amigos. Pero ahora sí, busca a los amigos, ¿para qué? Para orar. Hermanos, qué tan útil es tener compañeros de oración, ¿no? Si usted no tiene compañeros de oración, yo lo quiero motivar, hermano. Desarrolle ese hábito, porque es muy bueno poder tener una persona con la cual decir, mira, ayúdame a orar por esta situación, y saber que esa persona va a orar por ello. Y que a su vez yo también le pueda orar por las situaciones que él está viviendo. Y la palabra compañeros que aparece allí significa unir. Y saben que la gran mayoría de veces que se utiliza esa palabra unir, se utiliza con relación al tabernáculo, a las cosas que se unían en el tabernáculo. Como por ejemplo cuando nos dice que las cortinas se unían la una a la otra. Cuando nos dicen que los corchetes se unían el uno al otro. Por lo cual, esto no fue algo que se le ocurrió a Daniel. Bueno, pues allá están aquellos tres pelados, ellos son buena gente. Lo que había con ellos era una relación íntima, estrecha. Y miren que dice, ¿cómo dice él la oración? Porque no dice para orar, el texto no dice para orar. Ellos están orando, pero ¿cómo lo expresa el texto? En el verso 18, para que pidiesen ¿qué? Misericordias. Y la palabra misericordia, de donde viene entrañas. Es decir, para que Dios se conmueva. El salmista dice, Él se acuerda de nuestra condición, sabe que somos polvo. Y miren cómo llaman a Dios allí. ¿Cómo llaman a Dios? ¿Pedir misericordias a quién? Al Dios del cielo. O se puede traducir también al Dios de los cielos. ¿Saben en la cultura babilonia qué significa eso? Decir el Dios del cielo. Significa que Él es el Dios del sol, de la luna, de las estrellas, de los astros, todas las cosas esas adoradas por los babilonios. ¿Qué significa entonces para ellos el Dios del cielo? El único Dios verdadero. Para que pidiesen misericordias al Dios del cielo, pues para que les salve la vida, ¿verdad? Verso 19 nos presenta que Daniel alabó a Dios por su respuesta. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Hasta ahí, hermanos, quiero leer. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. ¿Sabes qué es lo lindo de este pasaje? Que nos muestra que Daniel y sus amigos no solamente sabían que había un Dios, sino que estaban convencidos que ese Dios se interesaba por los asuntos de ellos. Y eso es lo lindo de tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Que nosotros creemos en el Dios que creó el universo entero, que creó las galaxias, que creó los soles, que creó las lunas, que creó los planetas, que creó las estrellas. Y aún así, a ese Dios le interesa cómo me siento yo. Y aún así a ese Dios le interesa qué voy a comer yo. Y aún así a ese Dios le interesa dónde voy a vivir yo. Y aún así ese Dios me trata a mí como si no tuviera más asuntos para atender. Eso, mis queridos, nos muestra la vida de Daniel. Ellos creyeron que el Dios del cielo era un Dios personal. Y eso es lo que ofrece Jesucristo, una relación personal con el verdadero Dios. Pero quise quedarme hasta allí. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Para que pensemos un momento, ¿en qué momento se le reveló a Daniel el misterio? ¿En qué momento del día se le reveló a Daniel el misterio? En la noche. Normalmente, ¿qué se hace en la noche? Se duerme. Pero
la palabra visión que aparece aquí, mis queridos, es la manifestación de Dios donde Él da a conocer su plan cuando la persona está despierta. Porque si es dormida, no es una visión, ¿qué es? Un sueño. ¿Qué indica eso? Que lo que estaba haciendo Daniel durante todo ese tiempo era orando, vigilando. Estaba en una vigilia de oración Daniel. Él sabía que Dios le iba a responder. ¿En qué momento? Lo desconocía. Pero lo que él hizo fue, me quedaré despierto para orar mientras estoy despierto. Mi querido, ¿qué haces tú cuando se te va el sueño en la noche? En esta época de tecnología, una tentación grandísima es coger el celular. ¿Verdad? Revisar las redes. En el mejor de los casos, revisar la agenda, ver qué trabajo puedo adelantar. Mi querido, si hay algo bueno que nosotros podemos hacer cuando se nos va el sueño, es hablar con Dios, es orar, es poder decirle, Señor, ¿por qué no he podido dormir? O si estamos conscientes del por qué no podemos dormir, poder decirle, Señor, esta situación no me deja dormir. Y eso se transformará en lugar de una trasnochada terrible con guayaba al otro día y migraña. Eso se puede transformar, hermanos, en un momento de adoración, de intimidad espectacular. Cuando se te vaya el sueño, ora. Y ahora sí, luego de que Daniel recibe la revelación en visión, verso 19, la segunda parte, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. El poder, hermanos, hace referencia a la capacidad para ejecutar una decisión. Y la sabiduría hace referencia a saber cuál decisión tomar. ¿Qué significa eso? Que Dios sabe cuál es la mejor decisión y tiene todo el poder para hacerla, para ejecutarla. Por eso la voluntad de Dios es buena, agradable. No busquemos otra cosa fuera de lo que Dios nos da. Porque fuera de lo que Dios nos da solamente nos queda lo feo, lo desagradable y lo imperfecto. ¿Listo? Hermanos, ¿qué hace ese Dios según el verso 21? Él muda los tiempos y las edades. Pero también hay otra cosa que hace Él. ¿Quita reyes? Ay, caramba, y yo que pensaba que era el voto de nosotros. Luego no estamos convencidos de que el pueblo es el que decide. No es eso lo que proclamamos. Ay, mi querido, cuánta fantasía hay en nuestra mente cuando creemos que es nuestro voto el que pone a las autoridades. ¿Quién puso al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego? El mismo que puso al presidente Duque, al presidente Santos, al presidente Uribe, al presidente Pastrana, al presidente Samper, al presidente Gaviria, al presidente Vargas y hasta que lleguemos a Bolívar. El mismo. Hay un solo soberano, no dos. Él es el que quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Una cosita que no quiero dejar pasar por alto. Humildad no es creer que yo no puedo hacer nada. Humildad es creer que lo que yo puedo hacer se origina en la capacidad de Dios. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces cuando vemos a una persona, ay, es que yo no sirvo, decimos, ay, tan humilde que es. No, humilde no, lo que es miedoso.
y lo que es una persona desconfiada de Dios. Porque la persona que es verdaderamente humilde dice lo que dijo Daniel en el verso 23. Me has dado sabiduría, me has dado fuerza y por eso me has revelado lo que te pedimos. Hermano, humildad no es que usted crea que usted es un bueno para nada. Contrario a eso, humildad es que usted sepa que Dios a usted le dio dones, que Dios a usted le dio talentos y que va a usar eso para la gloria de Él. Eso es humildad. Que si el Señor le dio ese don, ese talento, usted lo va a pulir, usted lo va a perfeccionar, usted lo va a hacer bien. Pero en el fondo de su corazón va a guardar la gran verdad. Señor, es tu capacidad, no la mía. Eso es lo que está haciendo Daniel en el versículo 23. Ahora, hermanos, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Había decidido Dios antes de que Nabucodonosor tuviera el sueño, antes de que Nabucodonosor fuera rey de Israel, antes de que Daniel fuera cautivado, hecho cautivo allá en su tierra, antes de todas esas cosas, había decidido a Dios, que en una noche Él le iba a revelar el sueño a Daniel? Pero pregunta, ¿en qué momento hizo efectivo eso? ¿En qué momento Dios le dio a Daniel la interpretación, el conocimiento y la interpretación del sueño? O mejor, lo formulo mejor, ¿luego de qué? ¿Sabes qué nos enseña eso? Que muchas de las respuestas de Dios son dadas después de la oración. No es que Dios no te quiera dar cosas, es que Él decidió que las cosas te las va a dar si tú primero oras. Meditemos sobre esa verdad, mis queridos. Muchas de las respuestas de Dios vienen después de mucha oración. A veces se sorprenden cuando me dicen, cuando digo yo, que yo estoy orando ya por la esposa de Timoteo y el esposo de Gabriela. Ay, pero orando desde ya, ¿qué afán? No, yo no tengo afán. Pero es que como sé que la decisión más importante del ser humano es creer en Jesucristo y después de eso es con quién se va a casar, pues hay que orar con tiempo. Dios te puede responder que sí, Dios te puede responder que no, pero Dios te va a responder. Por eso lo que tú tienes que hacer es orar. Mira, los sabios no pudieron mostrar ni el sueño, ni mucho menos darle interpretación a Nabucodonosor. Pero como lo dijera Daniel, pero hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y ese Dios sí se lo declaró a su siervo. ¿Sabes? Me llama la atención que Daniel ya era conocido por su sabiduría. Acuérdate que el rey lo evaluó y lo consideró 10 veces superiores a todos sus compañeros y a todos los magos que él tenía en su reino. Pero aún así la primera reacción de Daniel no fue mover influencias. Sí, no fue mover palancas, no fue buscar la rosca, no fue la primera reacción de Daniel. La primera reacción de Daniel no fue intentar huir. La primera reacción de Daniel fue orar. Esto dice mucho. ¿En qué momento acudes tú a la oración? ¿Cuando ya no hay más nada que hacer? ¿O tan pronto se presenta la situación difícil? Porque en ocasiones utilizamos esta frase, hermanos, que es lamentable. No, pues ¿qué más queda hacer? Orar. ¿Sabes qué indica eso? Que la oración no es una prioridad y que no hemos entendido el alcance y la razón por la cual Dios nos dejó la oración. Mi querido,
la oración tiene que ser lo primero. Ahora, yo quiero que me entiendas esto porque no quiero que se cayó el niño, se rompió la cabeza, está botando sangre. No, el pastor dijo que lo primero es orar, me meto a orar. No. No, yo estoy hablando con personas sensatas. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que siempre la inclinación nuestra debe ser, cualquier situación, orar. Porque lo que sí es correcto, hermano, es que mientras yo corro para auxiliar a ese niño, automáticamente yo estoy orando con Dios y pidiéndole a Él que sea Él el que me dirija para esta situación. Mira, Daniel estaba convencido del poder, del control de Dios sobre todas las circunstancias y por eso oró. Y esto, hermanos, debe llevarnos a la enseñanza que hoy he querido dejar plasmadas en sus corazones. La enseñanza, mis queridos, es que Dios interviene en los asuntos humanos como respuesta a la oración de fe. Dios interviene, pero muchas veces lo hace como respuesta a la oración de fe. ¿A qué me refiero con la oración de fe? A cuando nosotros oramos con la confianza de que Dios va a actuar. Cuando tenemos momentos de tensión, hermanos, hay errores comunes: el desespero, negar la realidad, huir o buscar soluciones por la fuerza humana. La respuesta correcta es la oración. Dios siempre va a responder. La respuesta a veces nos gusta, otras veces no, pero Dios siempre responde. Hermano, ore, porque Dios se interesa en usted e interviene poderosamente en su vida. Ore al Señor, como lo expresara alguien más o menos contemporáneo, o al menos que vivió a la par de Daniel, el profeta Jeremías. Clama a mí. ¿Cuál es la promesa? Y yo te responderé. Eso es lo que dice el Señor. Clama a mí. Es como si el Señor estuviera diciéndote a ti en este momento: ora a mí porque yo me comprometo contigo a algo. Yo te voy a responder. La respuesta, insisto, no es que Dios va a hacer lo que yo le pido. La respuesta es que Dios va a hacer lo que yo necesito. Y muchas veces lo que yo necesito es lo contrario a lo que pido. Por eso a veces cuando le decimos a Dios, quítame esto, nos da más. Y a veces cuando le pedimos, dame más de esto, nos quita lo que tenemos. Porque Dios no satisface caprichos. Dios provee para que se cumpla su voluntad. ¿Y cómo lo expresó o cómo lo expresaron los labios más maravillosos que han pisado nuestra tierra? Los labios más maravillosos son los de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dijo con esas palabras. ¿Ustedes alcanzan a ver? ¿Me lo ayudan a leer, por favor? Miren lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. 1, 2 y 3. ¿Hay respuesta para el que ora o no? Hermano, yo te quiero motivar a orar con esto último. El Señor Jesucristo se dice de Él lo siguiente: Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Oye esto: viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabes qué hace continuamente el Señor Jesucristo por ti? Ora. Por eso, en la medida en que tú siempre oras a Dios, estás imitando a tu hermano mayor, estás imitando a tu Salvador, estás imitando a tu Señor, quien siempre intercede por ti. Si aquí hay alguien que aún no ha creído en Cristo, yo deseo decirle que Dios se interesa por ti y por los asuntos de tu vida. Y la prueba de eso es que un día Él decidió enviar a su Hijo Jesucristo. Él hubiera podido ser indiferente.
¿Qué pierde Dios si nosotros pecamos? ¿Qué pierde Dios si nosotros somos santos? ¿O qué gana Dios si somos santos? Nada. El mal o el bien no lo hacemos nosotros mismos. Él hubiera podido ser indiferente. Él hubiera podido destruir a la raza humana y crear a otra raza que no pecara. Pero Dios se interesa por ti y por eso en tu pecado envió a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en la cruz del Calvario, para que por medio de la fe en Él tú pudieras ser salvo. Mi querido, Dios se interesa por ti y Él está esperando que tú creas en Jesucristo para que seas salvo. Por eso cree en Él y recibe la vida eterna que Él ha prometido para todos los creyentes. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por impulsarnos hoy a orar sabiendo que tú intervienes en todos nuestros asuntos. La vida de Daniel nos muestra esa gran verdad. Él oró y tú te tomaste tu tiempo para responderle. Que esa verdad, Señor, de que tú respondes a nuestra oración, eche raíces en lo profundo de nuestro ser, para que de esa manera nosotros podamos, con toda la confianza, presentarnos ante ti en oración. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos,